Shalom a todos, un saludo muy especial. Hoy vamos con un tema que yo espero, he orado tanto al Padre que el Padre me dé su revelación, su gracia y ponga de manera especial cada cosa que vamos a ver en el día de hoy en sus corazones, porque definitivamente yo creo que este es de los temas o el tema tal vez más importante en el que nosotros debemos invertir tiempo para estudiar. El título, ustedes lo ven acá, ¿era Yeshua solo un hombre, un hijo de José y de Miriam? Les adelanto la respuesta, absolutamente no, es imposible. ¿De qué se trata entonces este video? En este estudio yo lo que quiero es compartir con ustedes todas las bases bíblicas en las que nosotros fundamentamos nuestra fe, por las que nosotros confesamos y creemos que Yeshua es divino, que es un ejad con el Padre, es uno con el Padre, es la imagen visible de Elohim. Y definitivamente lo que le voy a dar a continuación son solo bases bíblicas, bases que le van a ayudar a tomar una decisión, pero una decisión que nadie se la pueda quitar del corazón. Recordemos que estamos en tiempos de apostasía y la apostasía está a toda carrera. Nosotros venimos de una larga historia desde la Iglesia Católica, desde la Iglesia Cristiana, y en general todos creímos sin problema y sin argumentos y sin nada, creímos en la divinidad de Yeshua. ¿Qué ha pasado ahora? Que el Padre nos llamó de regreso a la casa, el Padre nos llamó de regreso y nos abrió ese último espacio que está escrito en el plan del Eterno, donde nos dice que todo sería restaurado antes de la venida de Yeshua. Nos llamó para conocer la Torá. Nosotros teníamos el conocimiento de Yeshua y nos faltaba conocer la Torá. Nos llamó a conocer la Torá y desafortunadamente muchas personas, por desconocer las dos casas de Israel, fue a aprender del judaísmo, y el judaísmo todavía no le ha sido revelado Yeshua en su totalidad. Hay muchas personas judías que sí lo conocen, pero en su totalidad no. Recordemos entonces, la casa de Judá le fue revelada la Torá, no al Mesías. A la casa de Israel, que comprende también toda la gente desde la Iglesia Católica, nos fue revelado Yeshua, pero no la Torá, hasta el tiempo final de la restauración. Entonces, como les digo, no me quiero extender porque tengo muchísima información. Solo quiero dar una explicación a lo que vamos a ver de aquí en adelante. Yo no me voy a detener en cada argumento. Yo quiero que ustedes terminen de ver el video y después ustedes puedan venir ya parando en cada uno de los aportes que se están dando de la escritura para probar la divinidad de Yeshua. Lean los capítulos, lean el contexto y ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Por eso voy a ir rápido, no me voy a detener porque el video podría tener, todas las horas que quiera. Ahora, otro punto muy importante que quiero aclarar antes de empezar. Ustedes saben que yo tengo muchos videos sobre el Ejad o sobre Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis. Como los antimisioneros de hoy, los que están diciendo que Yeshua es un hombre común y corriente, hijo de José y de Miriam o de María. Como ellos están discutiendo la naturaleza o la identidad de Yeshua aquí en la tierra, entonces yo me voy a basar en este estudio en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah en hebreo. El pacto en en el nuevo, lo que nosotros hemos conocido siempre como el Nuevo Testamento, es el que nos llevó al conocimiento de Yeshua. Por eso quiero que entremos entonces en materia, entendiendo estos principios y buscando es confirmar que Yeshua es divino y que es la imagen misma del Todopoderoso. Así que vamos para adelante y pongan mucha atención
a cada uno de los soportes bíblicos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el tiempo de Yeshua no era un tiempo normal. Normal me refiero a que todo el mundo estaba esperando que viniera el Mesías. Lo sabemos a través de la misma escritura. Lucas 7:19 dice: y los envió a Yeshua para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, estaban esperando a alguien. Ya vamos a ver a quién. Lucas 7:20: cuando los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Aquí nosotros ya vemos un punto que es muy importante. ¿Quién es el que está enviando a la gente a preguntarle a Yeshua si él era el que había de venir? Juan el Bautista. ¿Cuál es la importancia que tiene Juan el Bautista? Recuerden siempre, y por favor, si usted nunca se ha leído ese capítulo con detenimiento o no ha oído los estudios acerca de ese capítulo, búsquelo. Isaías 40, que nos habla ya del nuevo pacto, de la restauración de Israel, que nos habla del perdón y del consuelo para Israel, del final de ese primer pacto a que fue abolido por el pecado, nos estaba anunciando primero a la voz que clama en el desierto, a Juan el Bautista, y nos estaba anunciando al mismo tiempo que cuando apareciera la voz que clama en el desierto, entonces la gloria del Señor aparecería en medio de la población y todo ojo lo vería. Esto está en Isaías 40, que es un texto que es absolutamente clave para entender quién es Yeshua. En Isaías 40 nombra a Yeshua la gloria del Eterno. Como Juan el Bautista entendió que él era el cumplimiento de Isaías 40, él le dice a sus discípulos que vayan y le pregunten a Yeshua si él es el que habría de venir, es decir, la gloria de Dios que todo el mundo vería. Pero también había otro anuncio muy importante que la gente estaba pendiente y que la gente también tenía la confirmación de que estaban en el tiempo correcto del cumplimiento. Y era lo anunciado por el profeta Daniel en Daniel 9:25, que nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El verso 26 sigue diciendo: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Daniel nos da, y el estudio completo ustedes lo pueden encontrar en mi muro de YouTube, en el estudio de Daniel, que está verso por verso, capítulo por capítulo. Pero Daniel nos da un tiempo exacto, no profetiza un tiempo exacto, porque es el Eterno a través de Daniel, que dice que entre la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría un lapso de 7 semanas y 72 semanas. Entonces, aquí nos da la primera fecha. Ya ustedes, por eso les digo que no me puedo extender, ustedes lo pueden buscar en el estudio. Ahora, dice que después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, no es que el Mesías se va a morir, es que el Mesías lo van a matar. Aquí Daniel, la casa de Judá que conocía muy bien el libro de Daniel, sabían que el tiempo se había cumplido, esas 62 semanas ya se habían cumplido o estaban por cumplirse, y tenía que ser el tiempo en el que naciera el Mesías. Porque ¿cómo podemos comprobar esto? Que la gente sí lo estaba esperando. Miremos acá muchos eventos que sucedieron alrededor del tiempo del nacimiento de Yeshua. El primero, tal vez más importante de todos, fue el anuncio a Zacarías.
el anuncio. Recuerden que el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, él está presentando el incienso y él recibe la presencia del ángel, y el ángel le anuncia no solamente el nacimiento de su propio hijo, sino que la misión que tendría ese hijo. Ellos hasta el momento ya eran de mucha edad y no tenían descendencia. Entonces nos dice la palabra que el ángel Gabriel le anunció que sería sería grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Qué había pasado con este anuncio? Recuerden, la gente está en el templo, entra el sacerdote Zacarías, todos se dan cuenta que algo extraordinario pasó. Él sale. Bueno, ustedes pueden leer toda la historia, pero esto y el posterior, el inmediato, digamos, inmediatamente posterior embarazo de Elizabeth, pues ya era una prueba de lo que había sucedido como un evento sobrenatural. También estaba Ana la profetisa. Lucas 2:36 dice que estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido. Bueno, todo esto es donde dice que ella le presentaba en el templo a la misma hora y hablaba del niño que todos esperaban, porque ellas esperaban la redención en Jerusalén. O sea, Ana la profetisa llevaba años y no se apartaba del templo, anunciando que ya era el tiempo de que naciera en la redención de Israel. También estaba Simeón. Simeón dice que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba también la consolación de Israel. Recuerden que Isaías 40 comienza diciendo: consolaos, pueblo mío, consolaos. Es el tiempo de la consolación. Entonces aquí dice que Simeón también estaba esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo, él lo tomó en los brazos y le dijo: ahora, Padre, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Es decir, son varias confirmaciones que tenemos de que este era un tiempo especial. Él no fue un niño que simplemente nació en cualquier momento, no. Todo lo estaba anunciando, y aquí los profetas en el templo también tenían un mensaje especial, en este caso de Simeón, que nos dice que ese niño que ahora ya él estaba viendo, es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta frase es absolutamente importante, porque aquí nos está anunciando completa la labor de Yeshua. La labor de Yeshua ya aquí en la tierra era ser luz a los gentiles. Recuerden que la casa de Israel se había vuelto gentil, más a todo el mundo, porque la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, venía para hacer luz a los que estaban en oscuridad, que era todo el pueblo gentil, y gloria de su pueblo Israel, que en ese momento solo estaba la casa de Judá. Si usted ha estudiado las dos casas, pues ya sabe en qué punto estábamos. Así que esto también es muy importante, porque definitivamente él estaba confirmando lo que había sido anunciado como obra del Mesías, que era restaurar a Israel. Ahora, siguen las señales en ese tiempo. Viene el edicto en Sucot. Ya va a comenzar el tiempo de Sucot, y sale un edicto de Augusto César, que está en Lucas 2:1.
Nosotros sabemos, ya conocemos toda esa historia, y dice que se promulgó un edicto que todo el mundo tenía que ser empadronado, pero que todos tenían que regresar a su ciudad de origen. Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Este es un dato muy importante que espero que lo guarden para más adelante, porque de los argumentos que hoy todos los de la apostasía esgrimen para decir que Yeshua es solo un hombre, es cuestionar si era o no de la familia de David. Aquí nos dice la palabra que ellos fueron a empadronarse a Belén porque eran de la familia de David. Ahora, recuerden esto, era tiempo de Sucot, y dice que tenía que ser empadronado con María su mujer, que ya estaba desposada con él y estaba encinta. O sea, en el tiempo de Sucot ella estaba encinta. Ahora, al mismo tiempo que ellos tienen que ir hasta Belén, recuerden que la profecía anunciaba claramente que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y un punto muy importante, que dice que tenía que ser eterno, de acuerdo al profeta Miqueas. Nos dice que nacería en Belén Efrata, y que sería el que va a ser el rey de Israel, sería un ser eterno. O sea, ahí mismo ve uno que es imposible. Si alguien dice que él es hijo de José y de Miriam, un ser humano normal no es eterno, por lo tanto ya rompería con la profecía de Miqueas. Ahora, pero sigamos viendo las señales que se estaban presentando en ese tiempo antes. La estrella que apareció, recuerden que esta estrella trajo a los sabios desde Oriente, desde Babilonia, pero ¿qué era lo que estaba anunciado con respecto a la estrella? Números 24:17 nos dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. O sea, aquí nos está hablando cuando la aparición de la estrella, él nos estaba anunciando que el rey de Israel nacería. Entonces, esto es todo el misterio de la estrella. Yo tengo un estudio sobre eso, el misterio de la estrella de Belén. Los sabios sabían con quién habían aprendido los sabios, desde el mismo Daniel, desde que Daniel estuvo en Babilonia. Ellos sabían que el que iba a nacer era un rey. Esto inclusive hace que se mueva otro de los sucesos más extraordinarios de ese tiempo, como vamos a ver a continuación. Ahora, volvamos aquí, en el nacimiento en Sucot. No solamente que estamos en el tiempo del Sucot, viene el anuncio del César, que tenían que ir sí o sí. Recuerden que ellos estaban a cargo en el gobierno, tenían que movilizarse, pero era el Eterno detrás de todo para que se cumpliera la profecía que Yeshua debía nacer en Belén. Ahora, era tiempo de Sucot, quiere decir que en cada una de las casas en Israel había una sucá construida. ¿Por qué sabemos que esto es importante? Porque dice que se presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, aquí aparecen los ángeles a los pastores, que ya sabemos también, ustedes lo pueden ver en los estudios, que los pastores eran los que guardaban o los que cuidaban el rebaño, de las ovejas que iban a ser para el sacrificio. Esto, todo lo que tiene que ver alrededor de la zona de Belén, Migdal Eder, etcétera, todo que ustedes también lo pueden encontrar en los estudios. Entonces el ángel que aparece a los pastores les dice: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías el Señor. Aquí utiliza una palabra en griego, porque esto está escrito en griego,
que no solamente dice que es el Mesías, sino que dice que es el Señor, que es la palabra Kyrios. La palabra Kyrios, ¿de qué nos está hablando? La palabra Kyrios, a diferencia digamos que se puede presentar con la palabra Theos también, pero la palabra Kyrios no solamente es un título del Eterno y del Mesías, sino también del que tiene el poder sobre todas las cosas. Ese en griego es un Kyrios. Entonces, volvamos acá. Lo que está anunciando el ángel a los pastores es que la nueva de gran gozo es que ha nacido el Mesías, el ungido, y ha nacido el Señor, el Kyrios. La palabra Señor también en hebreo es la palabra Adonai. Entonces aquí nació Adonai, y esta será la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Está acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre, ¿qué significa? En el recipiente donde los animales comían. Pero estaba dentro de una sucá construida en ese tiempo, porque Yeshua definitivamente nació en el primer día de Sukkot. Ahora, decíamos que la estrella de David anunciaba el nacimiento del rey, que vino inmediatamente en Jerusalén: la persecución de Herodes y la muerte de los pequeños. O sea, todo esto estaba ocurriendo alrededor del nacimiento de Yeshua. Tantos eventos sobrenaturales es imposible que se hubieran dado con el nacimiento de cualquier niño, de cualquiera de los que nacían en cada día allí en Israel. El Herodes, recuerda, ustedes ya conocen la historia o la pueden leer. Herodes mata a todos los niños hasta 2 años, y los mata queriendo acabar de una vez con él, con la amenaza, digamos, entre comillas, del rey de Israel. Ahora, más adelante nosotros encontramos eventos como este. Yeshua tiene 12 años, se pierde de sus padres cuando vienen hasta Jerusalén, desde Nazaret hasta Jerusalén, y lo encuentran que en medio de los doctores de la ley, lo encuentran a él hablando con los doctores de la ley, pero discutiendo con ellos. ¿Cómo podía un niño normal, digamos normal estoy diciendo, hijo de José y de Miriam, discutir y saber lo que decían cuando tenía sorprendidos a los mismos doctores de la ley? Estos son puntos que las personas que están ahora quitando la fe de Yeshua para hacer creer que es solo un hombre, un rabino, el rabino Yeshua. Entonces ustedes oyen hablar del rabino Yeshua y les parece entonces como lo más bien, no, porque creen en Yeshua. Mentira. Si es hijo de José, es mentira que se crea en Yeshua, porque no puede ser. Un niño de 12 años, ¿cómo podía estar preparado y cómo se hubieran presentado todos estos eventos? Dice la palabra que Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora recuerden que en ese tiempo, el tiempo en el que nació Yeshua, la casa de Judá estaba en una crisis absoluta, estaba fragmentada, estaba dividida entre fariseos, saduceos, esenios. El sacerdocio era nombrado por Roma. El sumo no era el sumo sacerdote, no era de la descendencia de Aarón. Es decir, el pecado abundaba y realmente era un tiempo de bastante crisis. Recordemos que en Jeremías 23:5 estaba este anuncio que es muy importante. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto es importante, por eso les decía yo ahora que el hecho de que ellos hubieran tenido que ir hasta Belén, porque eran de la familia de David, ya nos empieza a confirmar, porque ellos vivían en ese momento en Nazaret, ya nos empieza a confirmar la identidad de Yeshua. Pero aquí nos advierte que será un rey que hará juicio y justicia en la tierra, en toda la tierra. Ahora, si nosotros nos vamos vámonos al punto del nacimiento de Yeshua.
Y pensemos en el objetivo de este estudio. Vamos a probar que Yeshua es divino, que no es hijo de José. Dice el verso 18, el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María, su madre, con José, dice muy claro, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es claro, esto nosotros lo recibimos del Padre, lo creímos, nos pareció, y no, a mí me sigue pareciendo completamente lógico viniendo del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La palabra misma nos dice que ellos no se habían juntado, tanto que sigue el relato diciendo, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿por qué la iba a infamar? Porque de pronto resultó embarazada y ellos no habían tenido intimidad, ellos estaban prometidos en matrimonio, pero ellos todavía no habían consumado el matrimonio. Entonces dice que él estaba pensando en dejarla secretamente, lo que hubiera traído como consecuencia además que fuera lapidada Miriam, porque pues entonces, ¿de quién es el hijo? Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 2 veces nos está anunciando la palabra misma. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que empiezan a hacer las personas que ahora, solo pues por agradar a Judá o por aprender allá, dicen que José era el padre biológico? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a quitar la veracidad y la fidelidad de la palabra en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah. Empiezan que si ya eso no se llama Nuevo Testamento, que si se llama Pacto Renovado, que es que eso está adulterado, que es que eso no es verdad, y se lo van quitando. Vamos a ver cómo la palabra corrobora lo que está escrito. Entonces, no se habían juntado, José piensa en dejarla secretamente, aparece el ángel y le dice 2 veces lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de los pecados. ¿Qué quiere decir Yeshua? Salvación. Entonces, aquí nosotros tenemos una confirmación muy, muy, muy fuerte. Pero ¿qué nos sigue diciendo la palabra? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O con nosotros está Dios. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh con nosotros. O con nosotros está Yud-Heh-Vav-Heh. Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero nos advierte en el verso 25, no la conoció, es decir, no tuvo relaciones íntimas con Miriam o con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque después tuvieron hijos, pero este primogénito no es hijo de José, nos lo dice claramente la palabra, y le puso por nombre Yeshua. Cuando nosotros leemos esto, yo me sorprendo, les digo, porque me escucho todos esos videos que sacan todos los de la apostasía. Empiezan a discutir que si Miriam ya había menstruado o no, que si los óvulos, han presentado hasta fotos de los óvulos, es que no hay derecho. Es que realmente es algo tan absurdo que yo nunca he podido entender. Yo digo que solo un espíritu de estupor le puede a la gente de traer como al corazón que lo que le están diciendo pueda ser cierto, porque es que la palabra es muy clara.
Entonces empiezan que si había menstruado, que si no había menstruado, que ese fue el milagro. No, José no tuvo ninguna participación, lo dice la palabra muy claro. Nos dice que ese embrión puesto en el útero de Miriam fue del Espíritu Santo. Ni quiero entrar en detalles de lo que he oído tan espantoso, de lo que he oído tan aberrante de pensar, como preguntan, que si entonces hubo un Dios que tuvo relaciones sexuales con una mujer. O sea, es que no hay derecho. Uno ve la falta de instrucción bíblica y la falta sobre todo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas que están enseñando esto. Ahora, fíjense, aquí cuando nos dice que que sigue diciendo que la profecía anunciaba que la Virgen concebirá y dará a luz. Bueno, hay también toda una discusión, yo tengo varios estudios sobre eso. Entonces, que dará a luz un hijo, entonces que no estaba hablando de esto. Bueno, ya ni para qué entrar en todo este mundo de cosas. El punto es que ese niño sería Emmanuel, Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Nació en el tiempo de Sukkot, que también Sukkot es que Dios con nosotros. O sea, todo se va juntando. El hecho de que tuvieran que volver a la casa de David, el hecho de que el que naciera sería el rey de Israel, el hecho de que fuera Dios con nosotros. ¿Por qué esto es tan importante? Fíjense, acá vamos a entrar en un punto que yo quiero que si ustedes no conocen este estudio, ustedes pongan mucha atención a esto, porque esta es la prueba, digamos que yo diría la prueba reina, aparte de lo que hemos visto que ya es muy contundente. Esta sería la prueba reina que Yeshua es divino, que no tiene nada que ver genéticamente ni con José ni con Miriam. ¿Por qué ni con Miriam? Hoy lo entendemos sin problema. Hoy nosotros sabemos lo que es un vientre subrogado o un vientre de alquiler. Hoy una pareja que no puede tener hijos por algún problema, pueden hacer que la ciencia puede unir el óvulo y el espermatozoide, y ese embrión es puesto en un vientre de alquiler o subrogado. El niño crece, el niño nace, pero ese niño que nace tiene la genética de los padres y no la genética de la madre que prestó su vientre. Esto ustedes si no saben cómo funciona, pregúntenle a cualquier médico, porque eso hoy es a diario que lo vemos. Entonces, nosotros hoy podemos entender cómo el Eterno lo que puso fue el embrión de su palabra en el vientre de Miriam. Ahora, pero vamos a ver esta parte que es muy importante. Hay dos términos que son claves de entender para uno saber si Yeshua es solo un hombre o si Yeshua es divino. Y son la palabra, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Normalmente uno piensa que cuando se dice Hijo de Dios, pues uno está pensando que Yeshua es lo llaman Hijo de Dios, y uno entiende que Él es el Hijo unigénito de Dios. Y cuando habla de Hijo de Hombre, nosotros pensaríamos que está hablando de la naturaleza humana de Yeshua, pero es todo lo contrario, Siempre nosotros tenemos que hacer la referencia a nosotros mismos. Resulta que Hijo de Dios hace referencia al rol de rey en Israel, o a nosotros, que nos dice que si creemos en Yeshua fuimos hechos hijos de Dios, nos dice Juan en el capítulo 1. Hijo de Dios hace referencia al rol del rey de Israel, al Mesías. El Mesías sí recibe el nombre de Hijo de Dios, pero nosotros también recibimos ese mismo título. Ahora, Hijo de Hombre hace referencia a la naturaleza divina. Solamente el único que puede tener ese título realmente de Hijo de Hombre es Yeshua. Ahora, antes de que empiecen a escribirme, pero es que Ezequiel también le decía el hijo del hombre. Bueno, es que no es en el mismo sentido. Ahora vamos a ver quién es ese Hijo del Hombre
Y otra cosa es que el padre se hubiera referido siempre a Ezequiel con ese título de hijo de hombre. Pero el hijo del hombre, tal como lo conocía la casa de Judá y como había sido anunciado, solo puede ser un ser divino y solo aplica a Yeshua, como lo vamos a ver a continuación. Marcos 1:1, por ejemplo, nos dice: principio del evangelio de Yeshua, el Mesías, hijo de Dios. Sí, el Mesías es hijo de Dios. Está bien, porque ese es el título aplicado. Pero cuando ya apunta a la naturaleza divina, en el mismo libro de Marcos 2:10 nos dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con una aparente contradicción. El Hijo de Dios es simplemente el Rey de Israel, pero el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados. Solo, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? El Eterno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces, recordemos, lo vuelvo a aclarar aquí porque es muy importante. Yeshua se mencionaba él mismo, él se presentaba a sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre. Ezequiel era llamado Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Yeshua se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es divino y es solamente uno, y ese uno es Yeshua. Miremos acá. Bueno, ya vimos cómo estaba el tiempo en Israel en aquel momento. Llega el anunciado Hijo del Hombre. ¿Por qué sabemos que el Hijo del Hombre es un ser divino? Porque era el que le había sido anunciado a Daniel en una visión que el Padre le dio estando en Babilonia. Dice la visión de Daniel 7. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta visión la está teniendo Daniel. El Padre le permitió a Daniel ver esta visión. Entonces, ¿a quién está viendo acá? Al anciano de días. Pero ¿qué sigue diciendo la visión? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como Hijo del Hombre. De aquí es de donde viene el título. El Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. A ese Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todas las naciones y las lenguas y los pueblos le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Pongan atención, aquí es donde esta es la prueba reina de que Yeshua es divino. Yeshua es ese Hijo del Hombre que Daniel vio que los ángeles lo llevaron delante del Padre, y el Padre le entregó toda potestad en los cielos y en la tierra, como el mismo Yeshua lo advirtió acá. Era un ser divino, es un ser divino que lo llevaban los ángeles, y dice que tenía la figura de un hijo de hombre. Y le fue dado no solamente el dominio, sino un dominio eterno que nunca pasará, y un reino que nunca sería destruido. La casa de Judá en el tiempo de Yeshua conocía esta profecía y sabía que el que venía, sabía quién era el Hijo del Hombre. Sabían que el Hijo del Hombre era el que el Padre le había presentado a Daniel en la visión. Entonces, ¿qué vio Daniel? Vio por lo menos 2 tronos, vio 2 figuras celestiales, al anciano de días y otro más joven en forma de hombre. Muchos dirán: pero entonces Yeshua no es el Padre. Es que recuerden
que en el primer día de la creación, el Padre que es luz, Yeshua salió del Padre como la luz del primer día. Y desde entonces Yeshua está aparte del Padre, sentado a su derecha, y aparece en la forma de un hombre. Ya si ustedes ven toda la serie que se llama Yeshua de Génesis Apocalipsis, ustedes lo van a poder ver libro por libro, aparición por aparición. Yeshua es la imagen visible del Eterno, pero salió del Padre, como el mismo Yeshua lo dijo. Yo de mi Padre he salió en el primer día. Aquí, ya en el tiempo de Daniel, los ángeles llevan a Yeshua, lo llevan delante del Padre y hay una ceremonia en los cielos. En esa ceremonia, entonces, el anciano de días le entrega a esa figura más joven, le entrega todo poder en los cielos y en la tierra. Le entrega el reinado para siempre. Entonces, aquí nos dice muy, muy claro que lo nombra que el Mesías, el rey, no solamente de Israel, el rey de la tierra, el rey de toda la tierra. Miren la imagen. Bueno, esto es una imagen aquí, pues que uno más o menos, porque ¿qué vamos a saber? Que esto debió haber sido algo tan glorioso. Una imagen que nos habla de millares de ángeles que estuvieron presentes en esa ceremonia, donde Yeshua, el Hijo del Hombre, aquí todavía no se llamaba Yeshua porque no venía para salvar, pero es una figura más joven, que con la forma de un hombre, recibe todo el poder, el dominio y la soberanía sobre el mundo entero. Esta visión fue confirmada por el mismo Yeshua, como lo vamos a ver a continuación. En la palabra es fácil ver que hay dos entidades diferentes, ya separados desde el primer día de la creación. Por ejemplo, en el Salmo 110, 1:5, que nos dice: Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Esto que también le fue revelado a David. David llamó a Yeshua mi Señor, el que está sentado a la derecha del Padre. Sabemos que se encontraron. Ahora, recuerden, del primer día Yeshua sale del Eterno, permanece a la derecha, sentado a la diestra, y el Padre le va a entregar todo poder y dominio. Cuando lo confirma en la visión de Daniel. Si nosotros nos vamos a Proverbios 8, también todo el capítulo, que yo los animo a que ustedes lo lean, todo el capítulo de Proverbios 8 nos está hablando de Yeshua. Dice: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Recuerden, él recibe el nombre del príncipe de paz. Él desde el principio, antes de la tierra. Aquí nos está hablando de esa figura, de esas dos entidades, digamos, como el Padre y el Hijo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son los hijos de los hombres. O sea, todo esto viene y nos muestra cómo Yeshua desde el principio estaba allí en su misión de tomar el control de toda la tierra. En Ezequiel 1, el mismo profeta Ezequiel lo vio y lo llamó la gloria de Yahweh. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Oí el ruido de sus alas como un ruido de muchas aguas, como la voz del Shaddai. Cuando marchan era un ruido atronador, el ruido de batalla. Bueno, ¿qué nos dice? Que tenía una apariencia humana. Él vio a la gloria del Eterno
con una apariencia humana. Dice en el verso 28, esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Y cuando la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. La gloria de Yahweh. Yeshua mismo afirmó ser la gloria del Eterno y le dijo, te agradezco, Padre, por la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Si Yeshua fuera un hijo de José y de Miriam, ¿cómo pudo tener la gloria con el Eterno antes de la creación del mundo? Ahora sigamos acá en la visión que está viendo Ezequiel. Ezequiel en Ezequiel 10 vuelve a ver otra vez a la gloria del Eterno y nos dice que la gloria del Elohim de Israel estaba sobre ellos y era el mismo ser que había visto en el río Quebar, es decir, en Ezequiel 1 y en Ezequiel 10. Ezequiel tiene la bendición de ver a la gloria del Eterno en la forma de un hombre sentado en el trono. Entonces, fíjense esto. Yeshua es el único, él tiene un nombre que es único y es el ser, el Hijo del Hombre. Yeshua afirmó ser ese Hijo de Hombre que el Eterno le mostró a Daniel. Daniel vio la visión, Ezequiel lo vio 2 veces. Ellos lo vieron, lo pudieron describir y Yeshua dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Si ustedes leen en las Escrituras, en los Evangelios, todas las veces que Yeshua hizo referencia a que fuera él el Hijo del Hombre, dice que inmediatamente los judíos o los fariseos, según con quien estuviera en ese momento, bueno, en el templo o con los fariseos, trataban de matarle por blasfemia. Vamos a verlo. Pero ya sabemos, el hecho de que Yeshua diga que es el Hijo del Hombre ya nos está hablando que es el de la visión de Daniel. Ahora, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Entonces, Yeshua en Mateo 28, 18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo se la dieron? Pregúntenle ustedes a cualquier persona, pregúntenle al pastor, pregúntenle a los maestros. ¿Cuándo recibió Yeshua toda potestad en los cielos y en la tierra? Bueno, sabemos en la palabra que fue en la visión de Daniel que recibió toda potestad en los cielos y en la tierra. Yo les pregunto, ¿ustedes creen de verdad que el Eterno le hubiera entregado todo el poder de los cielos a un hombre como cualquiera de los seres humanos acá, conociendo la naturaleza humana? ¿Ustedes creen que el Eterno le hubiera entregado toda potestad en los cielos y en la tierra? Pero en los cielos le lo hubiera entregado a un hijo de José y de Miriam, a un ser humano pecador. Es que la lógica misma es la que tiene que actuar aquí. Juan 8:23 nos dijo Yeshua algo muy importante que tenemos que nosotros analizar. Nos dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Escuchen esto. ¿Cómo Yeshua, si su papá era José y la mamá era Miriam, cómo iba a decir que él no era de este mundo? Es que él sabía, él estuvo presente en la creación, él es el creador, él es el Hijo del Hombre que recibió toda potestad. Y él mismo lo dijo, yo no soy de este mundo. Por eso es que a usted le dicen, ay no, es que eso está equivocado. No, no está equivocado. Nosotros tenemos un Dios poderoso que con el poder de su palabra hizo todo el universo. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo lo que vemos alrededor, lo hizo el Eterno. Yo les pregunto, ¿a ustedes no les llama la atención que no hay otro Dios, de tantos dioses que hay por ahí en la tierra inventados por los hombres, que no hay otro que diga, que afirme haber sido el creador, al creador de todo? Nosotros sí tenemos a nuestro Padre, que sabemos que es el creador del cielo y de la tierra. Así que Yeshua dijo, yo no soy de este mundo. Yo no soy de... Pues léanse todo el capítulo para que ustedes puedan ver el contexto. Fíjense en este punto. En Job 9:7 dice Job
que solamente Yahweh puede caminar sobre las ondas del mar. Solamente Yahweh puede caminar sobre las ondas del mar. ¿Qué pasó cuando Yeshua apareció caminando sobre las olas del mar? Nos dice acá la palabra, Yeshua hizo que los discípulos subieran a la barca, cruzaran el lago y vino, dice el verso 25, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma, pero Yeshua les dijo, calma, soy yo, no tengan miedo. Si Yahweh es el único que puede caminar sobre las aguas y Yeshua lo hizo, Yeshua no puede ser un hombre como usted, o un ser humano como usted y como yo. No puede ser un hombre común y corriente, un hijo de vecino, no puede, eso es imposible, porque ese es un atributo del Eterno. También cuando se levantó la tempestad del viento que echaba las olas en la barca, ¿qué pasó? Dice que Yeshua, los discípulos le dijeron, maestro, vamos a morir. Y se levantó Yeshua, reprendió el viento y el mar y le dijo, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? No tienen fe, es decir, ustedes no saben quién soy yo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quisiera escuchar de alguno de los apóstatas, de los que están ahora con la cuestión de que Yeshua es hijo de José, que explique cómo podía un ser humano común y corriente aplacar el viento y el mar, caminar sobre las aguas, y por qué Yeshua, los discípulos ya lo conocían, les recrimina su falta de fe. Él ya les había mostrado quién era, ellos estaban escuchando que él era el hijo del hombre. Ahora, tantos milagros que hizo Yeshua en Mateo 14, 17, ustedes recuerdan los panes y los peces. Eso lo puede hacer un hombre cualquiera, multiplicar lo poco que había en miles de personas y recoger mucho más de lo que se había inicialmente, con un mensaje absolutamente claro. Los 2 peces y las 12 cestas. Las 12 cestas con los panes y los peces. Los 5 panes, la Torá, y los 2 peces, las 2 casas de Israel y todo, y que quedaron 12 cestas, las mismas que van a entrar por la puerta de la Nueva Jerusalén. Fíjense que el Salmo 146, 8 dice que es Yahweh el que abre los ojos de los ciegos, Yahweh levanta al caído y Yahweh ama a los justos. En Mateo 15, 31 nos dice que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ven y glorificaban al Dios de Israel. A ver qué hombre, desde Yeshua hasta aquí, qué hombre ha hecho esto. Si hay una sanidad es en el nombre de Yeshua y la hace el nombre de Yeshua. Porque yo creo en sanidades en el nombre de Yeshua. Yeshua dijo que el que crea en mí puede hacer estos milagros en el nombre de Yeshua. Pero en el nombre de Yeshua, no en su propio nombre. Ahora, Yahweh es el único que puede abrir los ojos de los ciegos, levantar al caído, y Yeshua lo hacía. ¿Quién es Yeshua? Es la imagen visible del Eterno. También sanó leprosos, dio vida a los ciegos, liberó a las personas de demonios, resucitó muertos. ¿Quién es el único que puede dar vida? El Eterno. Pero Yeshua había recibido todo poder y potestad en los cielos y en la tierra. Por eso podía hacer lo que él mismo estaba anunciando. En Lucas 4:18, dice Yeshua, cuando entró a la sinagoga, dice Yeshua, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué el Padre le da esa misión a la palabra de él hecha hombre? Pues porque él solo, el Padre, puede hacerlo. Esto no lo puede hacer nadie, únicamente
únicamente, y eso con una vida completamente entregada a Yeshua, en el nombre de Yeshua. También Yeshua dice en Juan 6:41 que los judíos murmuraban porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Sí, ya sabemos que es el pan, nos está hablando del maná, nos está hablando del verdadero pan del cielo que es enviado. Pero si Yeshua era solo un hombre, entonces Yeshua es un mentiroso. Mire, es que definitivamente, como les digo, no se necesita y no pensar, no se necesita y no razonar un poquito para uno saber que esta premisa de que Yeshua es un hombre hijo de José y de Miriam es absolutamente falsa a la luz de la palabra. Recuerden, solo uno podía hacer todas esas señales y era el Hijo del Hombre que Daniel vio. ¿Por qué puse todos estos milagros y todo esto acá hacia la carrera? Para que nosotros vengamos a entender por qué Yeshua tenía ese poder, porque Él es el Hijo del Hombre que vio Daniel en la visión. Ahora analicemos las palabras de Yeshua. Yeshua nos dice en Marcos 2:5, yo no lo voy a leer todo porque como les digo se nos hace muy largo, pero nos dice en Marcos 2:5 que cuando iba a sanar al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dice, están diciendo blasfemias porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y es verdad. Pero ¿qué les dijo Yeshua? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él es el único que tiene esa potestad. ¿Le fue entregada cuándo? En la visión de Daniel. Sigue diciendo que llegó a los días de reposo y vino la confrontación con los fariseos. ¿Qué les dijo Yeshua? El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Fíjense que él no dice, yo, Yeshua, soy el Señor del día de reposo. Él dice, el Hijo del Hombre. ¿Por qué siempre trataban de matarlo? Busquen los textos. Trataban de matarlo porque ellos sabían que el Hijo del Hombre era divino. En Juan 1:51 dice Yeshua, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí, ¿de qué estaba hablando? Ustedes recuerdan la visión de Jacob, la escalera que une a la tierra con el cielo. Porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y por eso Yeshua dice que Él es esa escalera, y sobre esa escalera que dice Él que es Él como Hijo del Hombre, los ángeles pueden conectar entre el cielo y la tierra. Todo esto, y no le estamos añadiendo una palabra, no le estamos quitando ni una palabra. En Marcos 14, ¿qué nos dice? Entonces el sumo sacerdote, sí que es importante. Y fíjense esto, ¿recuerdan cuando Caifás rompe sus vestiduras? Dice Yeshua diciendo, no responden nada. Yeshua callaba. El sumo sacerdote le preguntó, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, aquí Yeshua ya va a morir, pero le dice, yo soy el Hijo del Hombre y me veréis a la diestra del Padre y me veréis venir con poder en las nubes. El sumo sacerdote rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Por qué blasfemia? Porque el Hijo del Hombre es divino. Porque Él estaba diciendo, yo soy ese Hijo de Hombre que recibió todo poder en la visión de Daniel. Ellos sí sabían la historia completa. Entonces, le dice que lo verán a la diestra de Dios. ¿Cuándo lo vio? Cuando estaban sacrificando. Ustedes recuerdan en el pasaje cuando están apedreando a Esteban. Dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y nosotros veremos al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo de nuevo. Marcos 8:27 dice que Yeshua y los discípulos se fueron por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, les dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les pregunta Yeshua.
Si fuera un hijo de José y de Miriam, pues como por qué. Pero es que él sabía, y unos le dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros que los profetas. Y Pedro le dijo el Mesías. Entonces él le dijo que no lo dijeran, pero comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Es decir, él les empieza allí a decir muy claro que él es el Hijo del Hombre que va a padecer, que va a ser muerto y va a resucitar 3 días y 3 noches después. Es el Hijo del Hombre. Y como les digo, no hay otro ser que tenga las pruebas para decir que es el Hijo del Hombre. Entonces decía claramente, Pedro lo tomó aparte, pero él, bueno, ya conocemos toda esa historia. Vamos al verso 37. Dice, porque el que se avergonzare de mí, dice Yeshua, o de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjense esto. Y yo les hago un llamado a todos los que han caído en esta enseñanza tan absurda de que Yeshua es un hijo de José y de Miriam. Miren, si ustedes hoy se avergüenzan de creer en un Dios poderoso, el Hijo del Hombre en su regreso se avergonzará de ustedes. Dice, porque Él va a venir en la gloria del Padre con los santos ángeles. Es que el que va a venir no es un hijo de José, no es un hijo de vecino, no es un ser humano común y corriente. En Mateo 12:40, que nos dice que el que iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches cumpliendo la señal de Jonás era el Hijo del Hombre. Tenía que ser divino. Un hombre. ¿Cómo podía ir a hacer la labor que hizo Yeshua en esos 3 días y 3 noches, libertando a todos los que creyeron en él desde el tiempo de Noé? En Mateo 13:37 le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Miren, cuando fue Yeshua, el Hijo del Hombre, el ser divino, el que sembró la buena semilla en nosotros, el fruto es que lo creemos sin dudar, sin media capacidad de duda. ¿Por qué? Porque esa semilla fue sembrada por el mismo Eterno, por su imagen visible, por el Hijo del Hombre que había recibido el poder. Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ir a sus ángeles. El Hijo del Hombre tiene ángeles suyos. ¿Cómo explicar esto en las palabras a los que dicen, pregúntenle a los que dicen que es solo un rabino y se les llena la boca diciendo, el rabino Yeshua. El rabino Yeshua, ¿cómo puede tener ángeles a su servicio? ¿Y cómo los puede enviar a recoger el reino y a separar a los que sirven de tropiezo? A esos que están sirviendo de tropiezo, es a los primeros que va a separar. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ha venido a salvar. No es que el Hijo del Hombre aquí nació y entonces aquí el Hijo de José va a salvar a los que se perdieron. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo? Mateo 19:28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Es que miren, no es sino conocer la palabra. Ustedes se imaginan un ser humano, Pedro el de la esquina, sentado en su trono de gloria para juzgar a las 12 tribus de Israel en el tiempo del milenio. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido y no para servir. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenía que ser servido si hubiera sido un ser humano común y corriente? No, es porque Él es divino, Él es esa imagen del Padre. Mateo 24:27, como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Él no dijo la venida de Yeshua, ni la venida del Hijo de Dios, no, la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que nosotros vamos a ver un día.
pero nosotros sí creemos en el que Él es el Hijo del Hombre, ese ser divino, y nos gozamos de saber que ese ser divino mora en nuestra vida, en nuestro corazón, y vino a buscarnos, y vino a salvarnos, y ese ser tan especial dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. Dice Mateo 28:18, ya lo vimos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque yo llevo más de 45 años enseñando la palabra y llevando el evangelio a las naciones. ¿Por qué? Porque Yeshua recibió el poder del Padre y Yeshua nos trasladó a nosotros ese poder para que lleváramos, para enseñarles que guarden las cosas, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no es una historia muy hermosa para cambiarla uno por este mundo de mentiras. Es que es increíble, nosotros tenemos una palabra fiel. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él. Lean, porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Cuando nos dice en Juan 6:27, trabajen por la comida que perece, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual solo el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, no el rabino Yeshua, no el hijo de José, no cualquier hombre, el Hijo del Hombre. Juan 6:62, pongan atención. ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué nos está diciendo allí Yeshua? Que Él estaba en los cielos, y ya lo vimos, que Él dijo, yo de los cielos he bajado, yo soy el pan que bajó del cielo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí dice, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Quiénes lo vieron subir? Los discípulos. En el día 40, cuando Él ya, después de la resurrección, cuando subió otra vez a los cielos. Es que Él es divino, es que no hay forma, no hay forma. Subir donde estaba primero, ¿cómo? A ver, pregúntenle a esos artistas de hoy que dicen que es hijo de José, ¿cómo era que estaba en el cielo y vino aquí a la tierra y después iba a volver? Para que ustedes vean cómo es un espíritu de estupor lo que ha destrozado la enseñanza de Yeshua. Fíjense que uno de los caballitos de batalla que tienen nuestros antimisioneros es Filipenses 2:5. ¿Por qué? Porque dice estas palabras: haya en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Conclusión, dicen, si ve, Él era solo un hombre, mientras estuvo aquí era solo un hombre. Que hubiera sido Dios antes no sabemos, pero cuando estaba aquí era solo un hombre. No, Él no era solo un hombre. Él era el Hijo del Hombre que tenía toda potestad, que podía perdonar pecados, que podía todo lo que hemos visto. Y sigamos leyendo. Dice, y estando él sí tomó la forma, porque necesitaba la forma del hombre, porque necesitaba un cuerpo que muriera. Era lo único que él necesitaba, un cuerpo que muriera. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Por lo cual el Eterno le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre que el Eterno le dio a Yeshua, el Hijo del Hombre al que le había dado todo el poder? ¿Cuál es ese nombre sobre todo nombre? El nombre sobre todo nombre no está absolutamente claro. Perdón, es que me movió acá, no sé si le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre es muy claro. Peleyo es el Gibor Aviat Sar Shalom. Peleyo es, ¿qué es? Algo maravilloso, increíble que va a pasar, el nacimiento de Yeshua sobrenatural.
el Gibor, el Dios Todopoderoso, Abiad, Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Sar Shalom. Pero nos dice la palabra que es un solo nombre, no son 4 nombres, no, es un solo nombre. ¿Por qué no lo llamó Hijo Eterno? ¿Por qué no lo llamó Hijo de José? ¿O por qué no lo llamó cualquier cosa? No, le dio un nombre sobre todo nombre, le dio el nombre de él, Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. ¿Para qué le dio ese nombre sobre todo nombre? Dice el verso 10, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Fíjense, y este es el texto que toman fuera de contexto, solo que se despojó y tomó y fue hecho semejante a los hombres, punto. Entonces, era un hijo de José común y corriente, un hombre común y corriente. Un hombre común y corriente que podía hacer todo lo que hace el Eterno, caminar sobre las aguas, resucitar muertos, que podía conocer los pensamientos. Acuérdense de Zaqueo, acuérdense de tantos eventos. Él podía leer el pensamiento, él podía saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y nos vienen a decir que él es un hombre común y corriente. ¿Por qué? Mírenlo, esto de que él, le dio el Eterno, le dio cuando él se despoja de su divinidad y toma una forma humana, dice que le dio el nombre sobre todo nombre, ya vimos cuál era, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Miren esto. Romanos 14:11 nos dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Eterno. ¿Dónde dice eso? Aquí no está hablando de Yeshua, aquí está hablando del Eterno. ¿Dónde dice? ¿Qué estaba citando Pablo? Isaías 45:22. Dice, mirad a mí ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. No hay 2, no hay 3, no hay nadie, es solo Yud, Hei, Bab, Hei. A usted le dicen que hay 2, pues no hay 2, no hay 2 seres divinos. Dice, yo soy Dios y no hay nadie más. Por mí mismo, miren esto, pongan atención a estas palabras, por mí mismo hice juramento de mi boca. Esto es un juramento de Yahweh. ¿Usted cree que el Eterno cumple sus juramentos? Yo sí. Y dice, hice un juramento, de mi boca salió palabra, y en justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pregunta, si fue con juramento que el Eterno dijo, ante mí se doblará toda rodilla, que Pablo lo cita en Romanos 14:11. ¿Qué hacemos con Filipenses que dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Yeshua? Y pregúntenle, háganle esta pregunta a los que dicen que es un hombre cualquiera. Si el Padre hizo el juramento de que solo frente a él se doblaría toda rodilla. La única respuesta la tenemos nosotros los que creemos a la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Yeshua es Yahweh, que Yeshua salió del Padre, que es la gloria del Padre, que es la mano derecha, que es la palabra hecha hombre. Todo lo que hemos visto de Yeshua, que Yeshua salió del Padre y va a volver a él, que Yeshua va a reinar con el nombre de Yahweh Sidkenu. Imagínense un hombre cualquiera llamándose Yahweh Sidkenu aquí en la tierra. Es que por eso les digo, es tan absurdo que uno no entiende cómo la gente puede creer, es que no conocen la palabra. Ahora, sigamos mirando lo del Hijo del Hombre. Mateo 24:44, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El que va a venir es el Hijo del Hombre. Hechos 7:56, vea los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ya lo vimos. Aquí en Apocalipsis 1:13, ¿quién aparece a Juan? Ahí en medio de las 7 menorot, de los 7 candeleros.
el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nadie puede estar en la presencia del Padre sin morir, pero es que el Hijo del Hombre es el mismo Padre, salió del Padre, es la luz del primer día, Él salió del Padre, Él es ese ser divino que se presentó allá delante del trono. Por eso vuelve y lo ve Juan en su imagen celestial. Apocalipsis 14, vino, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bueno, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora ya lo vemos, Daniel lo describió como lo vio, ceñido los lomos de oro puro, el cuerpo como crisólito, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido. Es que esa visión del Hijo del Hombre, como lo vio Daniel, nos prueba su divinidad. Nos prueba la divinidad. Juan vio la misma gloria. Fíjense que cuando Juan lo ve, y Juan sabe que es Yeshua, pero Juan lo ve igual. La cabeza y los cabellos blancos como la lana, como la nieve, los ojos como llamas de fuego, los pies de metal precioso acrisolado y su voz como de grandes aguas. Ese es el Hijo del Hombre. Yeshua habló a sí mismo de la gloria. Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. A ver, expliquen los que hablan de los óvulos y de que si María o Miriam había menstruado o no, y todo el mundo de tonterías. A ver, expliquen esta palabra. Cuando el mismo Yeshua dice que él tuvo la gloria con el Padre antes de la creación del mundo. Dice en Juan 17:24, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo estén también conmigo, que estén conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Es hermoso entender quién es Yeshua, entender que un ser tan hermoso como nuestro Creador, como el Padre, pudo tener este plan tan perfecto para venir a buscarnos a nosotros llenos de pecado. ¿A ustedes no les conmueve eso? Para uno caer, desechar todo esto tan hermoso, a caer en este mundo de tonterías ahí, de que es un rabino, como cualquier rabino, como un hombre pecador. El Hijo entonces, nos dice Hebreos 1:3, que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él es la palabra creadora, Él es el que sostiene todo. Ese es Yeshua. ¿Cómo puede ser un hombre? La palabra declara que Yeshua es el creador. En estos días yo escribí que Yeshua era el creador. ¡Oh! Ay, usted no conoce la palabra. Bueno, aquí les muestro. Ya lo vimos, que nos dice que Él estuvo en la creación, todo fue creado por Él. Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pongámosle el nombre de nuestro Dios. En el principio era el verbo era con Yud Hei Vav Hei, y el verbo era Yud Hei Vav Hei. Estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Él, Yeshua, es el creador del cielo y de la tierra, porque todo fue hecho por la palabra creadora. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, es que hay que conocer la palabra, pero hay que leerla de verdad y creerla. En Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada hubiera sido hecho. Y nos está hablando de Yeshua. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En cuál ser humano puede ser un dador de vida? Solo Dios. En Colosenses 1:15, que nos dice que Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, óigame, que Yeshua es el creador, en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles, los invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él.
Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él consistencia, pues Yahweh tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Toda la plenitud del Padre, Él estaba en Yeshua aquí en la tierra. Dice que los 7 espíritus del Padre estaban en Yeshua. Y aquí nos dice muy claro que es el Creador. Así que esas personas que me escribieron a que cómo iba a ser Yeshua el Creador, pues claro, si creen que es hijo de José, pues cómo va a ser Creador. Pero es que yo le creo a la palabra. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Yeshua. Y sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de toda la creación, porque Él es la boca de Yahweh. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, y así que las que están en la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Ustedes saben qué pasó en esa cruz de la que ya nadie se habla. Es que el Padre estaba haciendo la paz entre el cielo y la tierra. Recuerden, el Hijo del Hombre es la escalera. El Hijo del Hombre es el único que nos conecta. Él fue enviado con todo el poder del Padre, con todo poder en los cielos y en la tierra, para reconciliarnos con el Eterno. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Apliquen esta, es que pónganle de verdad como un poquito de cabeza a las cosas. Imagínense a un hombre cualquiera. Piense en cualquier persona alrededor suyo o en el mundo, diciendo que es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas. Por favor. Es que se necesita no pensar o tener ese espíritu de estupor, que yo digo que es el que fue derramado. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Otra prueba de que Yeshua es el creador. El mundo fue hecho por Yeshua, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no porque fuéramos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué privilegio más hermoso es conocer a Yeshua. ¿Saben? Dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Si Yeshua fuera un hombre, hijo de José, todos los que creen en él están bajo maldición porque es un hombre. Entonces, si usted cree en él, Jeremías 17:5, léalo. Fíjense, Yahweh es la roca de Israel. El Eben es que Padre e Hijo. Yeshua es la roca, de acuerdo a Lucas 20:17. Dice que el que caiga sobre la roca, sobre esa piedra, será quebrantado. Nosotros caímos sobre él y fuimos quebrantados. Nuestra vida fue cambiada. Pero si él cae sobre nosotros, seríamos desmenuzados. Eso es lo que va a pasar en el juicio. En Ezequiel 34, que dijo el Eterno, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dijo que el Eterno dijo, yo voy a ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pueden leer todo el texto. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no fui enviado sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, más claro, si el Eterno dijo, yo mismo iré, y el que vino es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El Eterno. Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua. En Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Yeshua no hablaba por su propia cuenta porque Él es la boca del Eterno. El Eterno es como el cerebro. Mi boca habla lo que el cerebro está ordenando en condiciones normales.
Mi boca habla lo que el cerebro está ordenando. Yeshua dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Pregunta, ¿por qué nosotros sí podemos hablar por nuestra propia cuenta? O si no, nada, imagínense cómo sería. Pero nosotros sí podemos hablar por la propia cuenta, porque Yeshua no, si era un ser humano común y corriente. Nosotros tenemos el nombre de Yeshua escrito en la mano derecha. Mírese su mano derecha y ahí está el nombre de Yeshua. ¿Usted cree que es casualidad? Yeshua es la Torah viviente. Oye, no, porque yo no creo que no es la Torah. Mire, la Torah no salva a nadie. Yeshua es la Torah viviente, es el cumplimiento de la Torah. La Torah hay que estudiarla para encontrar a Yeshua. Para que nosotros entendamos quién es Yeshua. Pues la Torah no puede salvar sin Yeshua. El único que salva es Yeshua. Yeshua, él dijo, yo soy la puerta, solo por mí será el que entre por mí será salvo. Así que no hay otra forma de entrar al pueblo. Sin Yeshua no se vista que no va. Porque es que no hay forma de entrar. No hay forma de entrar sin Yeshua. Entonces, algo que siempre lo han discutido, pero a mí me gusta. Recuerden que Yeshua mismo dijo que cuando el Hijo del Hombre fuera levantado, en esa cruz todos sabrían que él era, que dijo que yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Yud Hei Bab Hei. ¿Qué pusieron en el letrero en la cruz? Yud Hei Bab Hei. Nosotros conocimos el INRI en latín, pero recuerden que Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudin fue escrito en latín, en hebreo y en arameo. Y en hebreo es Yud Hei Bab Hei. Por eso todos querían y gritaban todos allá que quitaran ese letrero. Pero Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Jesús había dicho, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, el Hijo del Hombre, ustedes sabrán que yo soy. ¿Por qué se le llamó entonces Hijo de Dios? Bueno, porque él también es el Mesías, y el Mesías es llamado el Hijo de Dios. En Juan 11:25, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo preguntó Jesús. Yo quisiera que alguien de los que dicen que Jesús es un hombre explique Juan 25 y 26. ¿Cómo un hombre cualquiera tiene la posibilidad de pasarnos de muerte a vida? En el Salmo 2 nos habla de Yahweh, de su ungido, de todo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo lo engendró? En la creación, cuando salió. Él salió del Padre. Él lo nombró el Rey en Sión, en el Santo Monte. Fíjense esto para completarlo. En el Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, dice el Salmo 45. Pero en Hebreos 1:8 nos dice, del Hijo, dice el Eterno, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Si el trono, oh Dios, es eterno y es del Padre, ¿por qué en Hebreos el Padre dice que del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos? Que son el mismo, porque son un ejad, porque Yeshua es solo la imagen visible, es la palabra hecha hombre, etcétera, de todo lo que hemos visto. En el contexto de Hebreos que nos dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el que constituyó heredero de todo, cuando ya lo vimos en la visión de Daniel, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es que piensen en cada palabra. Quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho superior a los ángeles porque heredó un mejor nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, él me será a mí por hijo. Esto es claro.
Esto es claro. Digamos que Yeshua salió del Padre 2 veces. Salió en el primer día como la luz y fue puesto la palabra como un embrión en el vientre de Miriam. Entonces, es superior a los ángeles. ¿Cómo puede ser un hombre? Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Usted se imagina el Padre diciéndole a los ángeles que adoren a un ser humano? No, es que ¿quién es Yeshua? De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. El Padre mismo dice que Yeshua es Dios, punto. Es que ahí no hay nada que agregar. En el verso 10 dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, está hablando de Yeshua, y los cielos son obra de tu mano. Otra prueba de que Yeshua es el creador. Ellos perecerán, sigan leyendo aquí todo para que no se nos alargue tanto. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Génesis 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Solo Yeshua. Porque simiente es el esperma de la mujer. Y no, José no apareció por ningún lado, porque José ya lo vimos que ni siquiera hasta después de que nació Yeshua, José tuvo relaciones íntimas con Miriam. Entonces el único que nació sin la participación de un hombre es Yeshua, por eso él es la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? Pues ya sabemos toda la batalla de las simientes. Si usted no la conoce, lo invito a que lo vea en el muro de YouTube. En Miqueas 5:2 ya lo vimos, nos dice que el que será Señor en Israel nacerá en Belén y sus salidas serán desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ya vimos, y se llamará Emmanuel. Ya vimos el nombre, sobre todo nombre, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para los que se les llena la boca diciendo, ay, que es que no es entonces si es divino, ¿cómo va a ser de la casa de David? Es que es del trono de David. Es que la casa de David, él tenía que nacer en la casa de Judá, que es llamada, léanse Zacarías 12. La casa de Judá es llamada la casa de David y todo está alrededor, ya lo hemos visto. Así que todo esto nos prueba a nosotros que no hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda de que Yeshua es divino. Por último, rapidísimo, porque esto también yo los quiero invitar a que ustedes vean el estudio de Isaías 53 en YouTube. Pero por último, ¿quién es Isaías 53? Solo Yeshua. Cuando nos dicen que es Israel, pues ya sabemos que es mentira. Y por eso hay tanto conflicto, porque no puede ser. Yeshua, el siervo, sería prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. ¿Eso qué tiene que ver? Ustedes lo pueden ver en el estudio con las palabras Rum y Nasá, que en el sentido del eterno son positivas, pero que si se aplican a los seres humanos se vuelven negativas. ¿Por qué? Porque ser engrandecido y exaltado el Señor está muy bien, pero ser engrandecido y exaltado un hombre lo lleva a la arrogancia. Así que si Yeshua iba a ser exaltado y engrandecido y magnificado, es porque es un ser divino. Ahora nos dice también, por ejemplo, esas mismas dos palabras, Rum y Nasá, en Isaías 2:12, que nos habla que de los seres humanos que se enaltecen y se engrandecen, dice que Yahweh de los ejércitos vendrá contra todo soberbio y altivo, y son las mismas palabras, Así que en Isaías 53, el siervo sufriente jamás puede ser un hombre común y corriente.
¿Por qué? Porque es que el único digno de ser exaltado es el Eterno, por un lado, porque sabemos ya vimos de todas las cosas que puede solamente hacer el Eterno, porque Isaías 53 comienza diciéndonos quién ha creído al anuncio. ¿A cuál anuncio? Al anuncio de Génesis 22. Y en Génesis 22, ¿qué pasó? Cuando el Eterno le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero el Eterno le dice cuando ya detiene el sacrificio, que ustedes también pueden ver todo ese estudio. El Eterno le dice muy claro en Génesis 22:8. Dice, respondió Abraham, Dios, o sea, Yud-Hei Bab-Hei, se proveerá a sí mismo de cordero. El cordero es Yud-Hei Bab-Hei. Por eso Abraham vio ese cordero con las espinas en la cabeza. ¿Qué significaban las espinas? Maldición. ¿Por qué? Porque quitaba toda maldición de nuestra vida. Pero el Eterno dijo que se proveerá a sí mismo de cordero. Así que Yeshua es el Eterno. ¿Cuántas pruebas llevamos? Llevamos hora y media de pruebas, y eso que voy a la carrera, y eso que me falta muchísimo por anexar. Ahora, pregúntenle a todo el que diga que es un hijo de José si el Eterno acepta sacrificios humanos. Miren, el único que acepta y pide sacrificios humanos es Satanás. Si usted está creyendo que Yeshua es solo el rabino Yeshua, el rabino, y es un hijo de José, entonces ¿cómo fue que el Eterno aceptó el sacrificio si el Eterno no acepta sacrificios humanos? Cuando nos dicen que por qué no han creído en el anuncio, porque ya vimos cuál era el anuncio. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? A nosotros, los que hemos creído, como dice la palabra. A nosotros sí se nos reveló el brazo del Señor. ¿Y sabe por qué a todas estas personas que están ahora pues en este boom aquí de que Yeshua es simplemente un hijo de José y un hombre mientras estuvo aquí y todo este mundo de cuentos? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Yahweh. Nos dice en el capítulo 12, en el verso 43. Juan 12, 43. Dice que no podían creer. Pongan atención a esto. El mismo Padre lo dice bien claro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, en Yeshua, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Yahweh. Léanse por favor este capítulo de Juan 12, es lo de hoy. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. El Padre a todos los que están diciendo que es un hombre les cegó los ojos, les endureció el corazón para que no crean. ¿Por qué? Porque aman en la gloria de los hombres y no la gloria del Padre. El brazo de Yahweh es el que abrió el mar rojo. El brazo de Yahweh es el que hace proezas. Ya todo esto lo conocemos del brazo de Yahweh. Él es el renuevo, el que subirá sin atractivo, dice, y será despreciado y desechado entre los hombres. ¿Ustedes creen que es coincidencia que después de 2000 años de haber muerto y resucitado, mucho más, ya casi como 2025 más, al único que insultan, gritan de todo en el mundo es a Yeshua? Es al que lo llaman con todas las blasfemias, el que inventaron este mundo de cosas tan horribles que ni para qué repetirlas. La palabra nos dice que Isaías 53 sería despreciado y desechado, varón de dolores. Y dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Ese renuevo, recuerden que ese renuevo, el que viene a salvar a Judá y a la casa de Israel, dice que se reinará en el milenio con el nombre de Yahweh, justicia nuestra.
Él es descendiente de David sin duda alguna. Es que de muchas maneras. Recuerden que una de las cosas muy importantes de recordar es que el verdadero templo va a ser levantado por Yeshua mismo. El templo que se levante antes por los hombres es para que salga el antimesías, pero el verdadero templo lo va a levantar el Mesías, y lo dice donde Zacarías 6, 12, 13. También el profeta Isaías habla del renuevo. O sea, todo esto nos hace entender que Isaías 53 solo puede ser Yeshua. Él es el que llevó nuestras enfermedades, nuestro pecado. Dice que sería atravesado. Dice que él sería traspasado. ¿Y qué nos dice la palabra cuando el Eterno le revele a la casa de Judá al Mesías, a Yeshua? Dice que verán al que traspasaron, pero en hebreo dice, y verán a mí, dice Yud Hei Vav Hei, a quien traspasaron, porque Yeshua es Yud Hei Vav Hei. El siervo sufriente es el que busca las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas, y ¿a dónde estamos nosotros que somos la casa de Israel? Nos encontró. Él es el que viene a restaurar a todo Israel. En Isaías 53:6 nos dice que él cargó en él el pecado nuestro. Él cayó para cargar con el pecado, pero él no tuvo pecado. Esto es importante de entenderlo. ¿Por qué Yeshua nunca tuvo pecado? Pues porque él es divino, porque él es el Hijo del Hombre que vio Daniel. Porque Él es la imagen del Eterno, la gloria, el creador del cielo y de la tierra, la palabra creadora. Es que todo esto no es lo único que nos garantiza a nosotros que nunca tuvo pecado, porque el hombre siempre va a pecar. Que el Mesías viene a buscar, Isaías 53, a buscar las ovejas, ya sabemos que nos encontró. Dice que fue cortado de la tierra de sus vivientes y la rebelión, y que ¿quién contará la generación? Sí, la generación, ¿cuál es? Todos nosotros los que volvimos otra vez a la casa como consecuencia del sacrificio de Yeshua. Dice que nunca, Isaías 53, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si hubiera sido un hombre común y corriente, tendría que haber pecado necesariamente, o el Eterno es un mentiroso, porque el Eterno dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El Eterno dijo que no existe un ser humano que no peque. Entonces, si hubo uno que no pecó, que era ser humano y no pecó, el Eterno es mentiroso y el Eterno no miente. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno. Salmo 14:2, Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres y dijo, todos se han desviado, todos se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Por qué no dijo el Eterno, bueno, menos Yeshua? Menos Yeshua. Entonces, todo esto que nosotros sabemos de Isaías 53 solo aplica a Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Mesías. No puede ser Israel y menos la casa de Judá, que ha pecado desde el principio y sigue pecando hasta hoy, como nosotros, los de la casa de Israel. Ahora, entonces, ya vimos esto lo resumí porque lo vi en un video. Que el judaísmo dice que el Mesías, que Yeshua no es el Mesías porque tiene que venir de la línea de David, ya vimos. A Yeshua lo aclamaron como de la casa de David, que debe reconstruir el templo. Sí, él va a venir a reconstruir el templo, y él mismo dijo que el templo sería destruido y fue destruido. Que debe reunir a los exiliados de Israel, aquí estamos nosotros, puede que no nos crean, pero aquí estamos todos los de la casa de Israel. Que debe lograr la paz universal, sí, él viene al milenio, él viene a traer la paz. Recuerden, cuando Yeshua vino sobre el asno, toda la gente que creyeron en él, que era todo el pueblo, lo aclamaron como el Hijo de David, como el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que eso está absolutamente todo probado. Por último, miremos Juan el Bautista.
Juan el Bautista, que empezamos diciendo de Isaías 40, Juan el Bautista vio que él venía y dijo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Yeshua. Yeshua nació después de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista dice que Yeshua es antes que él? Porque Juan el Bautista sabía que él era el Hijo del Hombre, el ser divino, el que había salido del Eterno. Pero solo terminó con esto, cuando lo niegas y te avergüenzas de Yeshua. Cuando dices que Yeshua es un hombre, un rabino y todo esto, hijo de José y de Miriam, y le inventa todo eso, Yeshua se avergonzará también de esa generación adúltera. Lo negará delante del Padre y delante de los ángeles. No nos arriesguemos a esto tan triste después de haber nosotros tenido la revelación de Yeshua. Miren, si ustedes ven estos maestros o todas estas personas que están diciendo, aunque no sean maestros, todas estas personas que están diciendo que Yeshua es un hombre, hijo de José, corran. Yo veo mucha gente que se queda ahí sentada, no, porque voy a aprender el resto. Le roban a Yeshua de su corazón. La mayoría de los que han confesado, como ahora lo están haciendo de nuevo, otros pues, la mayoría de los que en el pasado han dicho que Yeshua es hijo de José y de Miriam, nunca más lo vuelven a repetir, sino que siguen mintiéndole a las congregaciones, hablando de el Mashiach. Porque nosotros creemos aquí en el Mashiach o en Yeshua el Mesías. Entonces la gente cree, este cree en Yeshua. No es verdad. Yo no conozco hasta hoy el primero que siga insistiendo en cada vez que enseñe, pero recuerden que yo no creo que es divino, engañan a la gente. ¿Por qué? Porque muchos se van cuando descubren esto. Pregúntenle a su maestro. Si usted escucha que es hijo de José, hijo biológico de José, salga corriendo, no pierda su salvación. Nosotros estamos ya al final de un plan eterno, de un plan maravilloso. El Hijo del Hombre pronto viene a reinar y viene con todos los ángeles, y que nos reconozca y que nos llame por el nombre y que nos permita reinar con él en todo ese tiempo. Yo espero que ustedes puedan aprender a defender la divinidad de Yeshua en la Escritura. Aquí no hemos visto sino Escrituras, no lo que yo me imagino, eso no sirve de nada. La Escritura, y eso pues centrada solo en el Nuevo Testamento. Que el Padre nos bendiga, que el Padre los guarde, que el Padre ponga en nuestro corazón cada una de estas palabras y nos permita llegar hasta el final defendiendo nuestra fe en Yeshua, aunque el mundo se venga contra nosotros, porque ya comenzó una persecución bastante fuerte y esto va a venir. Que el Padre nos dé la fuerza, que nos dé la certeza, que el Padre nos guarde con sus ángeles y nos proteja, pero que nos dé esa fuerza en nuestro corazón para nunca negar a Yeshua. Muchas bendiciones a todos. El Padre nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom, y hasta la próxima.